Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles y que juntos podamos compartir este nuevo encuentro que el Melech del Universo, el Rey del Universo, nuestro Elohim, nos concede por su gran bondad, para que en fraternidad podamos examinar, entender y aplicar el fundamento de su palabra, para ser dignos delante de Él y compartir lo que ha hecho en nosotros, con quienes aún creyendo conocerla, no ven el mensaje profético de manera completa, porque no es el tiempo aún que en su soberanía tiene contemplado para que eso ocurra. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la tercera aliyá de la Parashá número 18 que lleva por nombre Mishpatim y que hace alusión a los decretos, normas, reglas, preceptos u ordenanzas que estableció Yod-Heh Vav-Heh a través de Moshe. Esta aliyá la podemos encontrar en Shemot o Éxodo capítulo Perek 22, versículos Pasukim del 4 al 26. Antes de empezar, damos gracias al Eloa perfecto en Kedushá y Sedaká, en santidad y justicia, que siempre nos muestra de manera clara las pautas que permiten resolver las diferencias con la justa y oportuna retribución conforme a la gravedad del daño causado y la compensación física, económica y de derecho que no hace acepción de personas, pero sí delimita los contextos y consecuencias de las motivaciones y los hechos que involucran cada situación. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Y damos inicio al estudio de la tercera aliyá de la Parashá Mishpatim, en el Perek capítulo 22, Pasukim 7 y 8. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Una vez más se expone el asunto del robo. En este caso no es impuesto al dueño en sí, sino a alguien en el que fue depositada la custodia de ese bien. Y esto hace al ladrón precisamente responsable de manera doble, puesto que estaba robando al dueño y al mismo tiempo a aquel que custodiaba dicho bien. Continuamos en el Perek 22, versículo Pasuk 14 de Shemot o Éxodo. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y este animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Este mandamiento nos enseña el valor de la responsabilidad, es decir, que somos responsables de todo aquello que nos es confiado, y al mismo tiempo nos enseña a ser muy cuidadosos de lo que no nos pertenece y que está en nuestras manos. Nosotros hemos sido confiados en las manos de Yeshua, y ninguno de nosotros se perderá por esa causa. Eso lo podemos ver si estudiamos detenidamente los capítulos Perekim 10 y 17 del libro de Johanan o Juan. Y continuamos en el Perek 22, Pasuk 16 de Shemot. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer. Es lo que correspondía bajo los principios del compromiso de matrimonio. Y esto es el pago de la dote que muchas veces hemos escuchado mencionar. En este caso aplicaba el pago por el hecho de haber accedido al haber sido seducida a la mujer. Y proseguimos con el estudio de esta tercera aliyá en el Perek 22, versículo 18 de Shemot. No dejarás con vida a la hechicera. Este mandamiento enseña a erradicar por completo el mal del pueblo. Es un pecado que Yod-Heh Vav-Heh aborrece hasta llevarlo a la muerte. Versículo 20, capítulo 22. Cualquiera que sacrifique a una Elohim que no sea solamente Yod-Heh Vav-Heh será dedicado al exterminio. De la misma manera que en el anterior versículo debía aplicarse la pena de muerte sobre aquel que practicara la idolatría como el que practicara la hechicería. Y esto nos enseña que para el Eterno estos pecados están en el mismo nivel de abominación.
Debemos destacar una vez más el pago y la retribución que las familias reciben cuando han practicado la idolatría. Y esto lo podemos encontrar en el Teilim, Salmos 135, Pasukim, versículos 15 al 18. Los ídolos de los Goyim, de los gentiles, son no más que oro y plata, la obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, y no tienen aliento en sus bocas. Aquellos que los hacen se harán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Y el Pasuk, versículo 21, capítulo Perek 22 de Éxodo, nos continúa relatando: Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El hecho de ser extranjero y de no tener ciertos derechos en la tierra de Israel no significaba que debía ser menospreciado o maltratado. A través de este mandamiento, Yod-Heh-Vav-Heh le estaba recordando al pueblo de dónde él lo había sacado. A veces corremos el riesgo de menospreciar a los demás, pero debemos recordar de dónde el Eterno nos ha sacado. Y no solo eso, sino que el cumplimiento de este mandamiento y el amor con que se ejecute permite atraer grandes bendiciones, como lo fue para Ruth, la moabita, la extranjera de quien vendría el rey David y por ende nuestro Mashiach Yeshua. El capítulo 2 del versículo 10 de Ruth nos señala: Ella cayó de bruces postrándose y le dijo a él a voz: ¿Cómo es que me estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Después de todo, yo soy solo una extranjera. Esto nos enseña el gran valor que para Yod-Heh-Vav-Heh tienen los extranjeros y que si son llamados a Israel es porque grandes planes hay para cada uno de ellos. Y eso nos recuerda exactamente que mientras estuvimos fuera del pacto, éramos extranjeros. El libro de Efesios, Efesiyim, capítulo 2, versículo 19, nos recuerda: Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Sin embargo, al llegar a ser cobijados por esta ciudadanía, debemos ser consecuentes a la bendición alcanzada. El profeta Isaías o Yesaya nos dice en el capítulo Perek 56, Pasukim, versículos 6 y 7: Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh, el monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Aunque muchos hoy en día hayan caído en el error de decir que la ley es para los judíos y las promesas y bendiciones para la iglesia cristiana, ahora entendemos que no hay concordancia en dicho planteamiento y no tiene ningún sentido tal afirmación. No hay dos leyes y no hay mandamientos nuevos dados por Yeshua. Esto es pura teología de reemplazo. Y un pequeño recordatorio de ello en las Escrituras está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49. La misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. También el libro de Vaikra, Levítico 24, Pasuk 22, aplicarás la misma regla de juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Yahweh, tu Elohim. También Números o Bet Midbar, capítulo 15, versículo 29. No importa si es un ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos. Ustedes tendrán una ley para quien sea que haga algo mal por error. Y avanzando con el estudio de la tercera aliyá de la Parasha Mishpatim, el Perek 22, Pasuk 22 nos sigue contando: A la viuda y al huérfano no afligiréis. Yod-Heh-Vav-Heh tiene muy en cuenta a los más necesitados. Es por esto que demanda de su pueblo un corazón sensible para este tipo de personas. Acá hay un consejo grande para todos nosotros como casa de Israel, como pueblo del Eterno, que este mandamiento es para tenerlo muy presente y aprender algo muy poderoso: la bendición del menospreciado. Así es. Sobre este tipo de personas en desamparo reposa una gran bendición y muy especial. Los sabios conocen muy bien este principio que hay sobre la cabeza de una viuda, un huérfano, un extranjero o un desamparado. La bendición del menospreciado. Esta caerá sobre todo aquel que los acoja con amor
y los bendiga con una ayuda en su dura travesía. Ellos son buenos depositarios de nuestra Sedaká, este término que conocemos como justicia social o caridad. La Escritura nos habla en este sentido en el libro de Mishle o Proverbios, capítulo 19, pasuk 17. Aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Yahweh, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. Qué maravilloso es tener a Yod-Hei Vab-Hei como deudor. Él paga con los mejores intereses. Y ya para ir finalizando, el capítulo 22, versículo 25 de Shemot nos dice: Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él, no le cobrarás interés. La justicia y la misericordia deben ser características esenciales en el pueblo del Eterno. El hecho de prestar a un hermano necesitado y cobrarle más de lo prestado no es un acto de misericordia. Yeshua dijo en Lucas o Gileel capítulo 6, pasukim 35 y 36: Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, del Haelión, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Toda Rabá, muchas gracias a Elión, Altísimo y Soberano Padre de benevolencia y compasión, porque cada vez que avanzamos más en tu enseñanza, podemos ver cuán importante es para ti que asumamos cualquier tipo de responsabilidad de manera íntegra y contemplando todas las posibles situaciones que se pudiesen presentar por un descuido de esa gran responsabilidad asignada o encomendada. Cuán importante, oh gran Rey, es el cuidado de todo lo que nos has entregado, y ahora que sabemos que quien nos cuida eres tú, amado y bendito, Santo de Israel, que no duermes ni descansas por cuidar a tu pueblo antes despreciado, ahora bien amado y retornando al pacto perpetuo. Gracias, Melech de Israel, por el valor, cuidado y respeto que nos inculcas hacia la mujer, el extranjero, el pobre, la viuda y el huérfano, porque en el camino que queremos recorrer de verdadera justicia, compasión, bondad y misericordia, por supuesto tratando de imitar el inigualable camino y ejemplo que nos diste, Adón Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Hayot por acompañarnos en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Mishpatim. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.